¿Te imaginas que la mujer que dejaste, la que considerabas insignificante, se convierta en el centro de atención de la noche, más brillante que tu nueva pareja? Esta es la historia de un hombre que tuvo que enfrentarse a su pasado en el lugar más inesperado. La mansión de los Alcántara brillaba como una joya bajo el cielo estrellado de Madrid. Era la fiesta más esperada del año, una reunión donde los nombres más influyentes de la ciudad se juntaban para intercambiar sonrisas falsas y secretos, enmascarados por un champán caro. Ricardo salió del Deportivo, acompañado por Carolina, cuya presencia era imposible de ignorar. Ella emanaba un magnetismo casi calculado. Vestida con un largo vestido rojo con aberturas estratégicas, parecía empeñada en que todos supieran de su posición al lado de Ricardo. «Estás perfecta», murmuró él, ajustándose la chaqueta. «Recuerda, somos la pareja más importante aquí». Pero había una tensión en su voz. Carolina lo notó, aunque no lo mencionó. Al cruzar las puertas principales, la atmósfera los envolvió con el suave sonido de un cuarteto de cuerdas y el zumbido de conversaciones animadas. Ricardo saludó a conocidos, haciendo gala de su encanto. Todo parecía perfecto hasta que la vio a ella. Elena. Estaba de pie junto a la chimenea, con una sonrisa tranquila en los labios y una copa de vino en la mano. Llevaba un clásico vestido negro, pero algo en su postura la hacía parecer dueña del salón. Su pelo estaba recogido en un moño elegante, revelando unos delicados pendientes que brillaban como constelaciones. Era imposible ignorarla. La mirada de Ricardo vaciló por un momento. Sintió una punzada de algo que no quería nombrar. Culpa, nostalgia, o tal vez arrepentimiento. Carolina siguió su mirada y vio a Elena. Su rostro se endureció. «¿Quién es ella?», preguntó Carolina, aunque ya lo sabía. «Mi ex esposa», respondió él, con la voz baja. «No parece afectada por verte», comentó Carolina con un tono de sarcasmo. De hecho, Elena parecía completamente a gusto. Estaba hablando con un pequeño grupo de personas que se reían de algo que ella había dicho. Cuando sus ojos finalmente se encontraron con los de Ricardo, ella levantó ligeramente su copa en un saludo discreto. El gesto fue pequeño, pero tuvo un peso inmenso. «¡Ricardo!», llamó una voz masculina, sacándolo de su trance. Era Gregorio, un viejo amigo que organizaba el evento. «Ven y conoce a unos inversores. ¿Has traído buena compañía?». Carolina sonrió, pero su atención seguía fija en Elena. «Claro, Gregorio. Ella es Carolina, mi novia», dijo Ricardo, presentándola rápidamente. Mientras se metían en un grupo de conversaciones, Ricardo apenas podía concentrarse. Su mente oscilaba entre la presencia de Elena y la expresión endurecida de Carolina. Cuando finalmente consiguió apartarse un poco, Carolina le tiró del brazo. «Te ves incómodo», dijo ella con una dulzura que llevaba un tono de acusación. «No es eso», respondió él, pero sus ojos seguían buscando a Elena por el salón. Poco después, sucedió lo inevitable. Elena se acercó a ellos con la misma calma que había mostrado toda la noche. Antes de continuar con esta emocionante historia, deja tu me gusta y suscríbete al canal para ayudarme a llegar a los 3000 suscriptores. Gracias. Ahora sí, continuemos. «Ricardo», dijo ella, con un tono que era a la vez cordial y distante. «Qué sorpresa. No sabía que estarías aquí». «Elena», respondió él, forzando una sonrisa. «No sabía que vendrías». «Alcántara es un viejo amigo», respondió ella, echando un vistazo a Carolina. «¿Y quién es esa?». Carolina se adelantó, extendiendo la mano. «Carolina, la novia de Ricardo». Elena la saludó con una suave sonrisa, pero sus ojos eran tan afilados como cuchillas. «Es un placer conocerte». La conversación fue breve,
pero cada palabra parecía llevar un peso implícito. Cuando Elena se alejó, Carolina se volvió hacia Ricardo. «Es impresionante», dijo Carolina, sin ocultar el veneno en su voz. «Y parece que todavía ejerce cierta fascinación sobre ti». «No seas ridícula», respondió él, pero evitó mirarla a los ojos. Al otro extremo del salón, Elena observaba desde lejos. Su sonrisa permanecía intacta, pero había un brillo en sus ojos, una mezcla de satisfacción y melancolía. Mientras los invitados bailaban y las conversaciones fluían, Ricardo se dio cuenta de que, por mucho que lo intentara, no podía ignorar la presencia de Elena. Al otro lado del salón, ella parecía tener el control completo, irradiando una confianza que él nunca había visto antes. No estaba seguro de lo que eso significaba, pero algo dentro de él le decía que la noche no terminaría como él lo había planeado. La noche continuó como un teatro bien ensayado, pero Ricardo sentía que la tensión crecía a cada momento. Elena parecía irradiar una presencia que lo inquietaba. Mientras Carolina se alejaba para buscar una bebida, él observó a su ex esposa charlando con un pequeño grupo de personas. Ella parecía más segura, más viva, completamente diferente de la mujer que él había dejado atrás. Elena ya no era la sombra insegura que pasaba horas esperándolo en las largas noches de reuniones, ni la mujer que rogaba por su atención mientras él la ignoraba. Ahora era un símbolo de fortaleza, algo que ya no reconocía. Mientras tanto, Carolina, cada vez más desconfiada, regresó con 2 copas de champán y se sentó a su lado. «Has estado actuando de forma extraña desde que la viste», comentó ella sin rodeos. «Sé sincero conmigo, Ricardo. ¿Qué pasó entre ustedes?» Él trató de ignorarla, pero la mirada de Carolina no cedía. «No es nada», dijo, pero sus palabras sonaban vacías. El matrimonio de Ricardo y Elena era una unión perfecta sobre el papel. Él era un hombre de negocios ambicioso y carismático, siempre rodeado de gente influyente. Ella, en cambio, era dulce, leal, una escritora talentosa que puso sus sueños en un segundo plano para apoyarlo a él. Al principio, hubo amor, pasión, incluso compañerismo, pero con el tiempo la ambición de Ricardo lo consumió todo. Elena lo acompañaba a eventos y fiestas, pero pronto se dio cuenta de que era solo una pieza decorativa en su vida. Él nunca la vio realmente, ni sus esfuerzos, ni sus sacrificios, ni su dolor. «Tú sabías que yo también tenía sueños», le dijo una vez en medio de una acalorada discusión. «Quería publicar mis libros. Quería algo más que ser la esposa de Ricardo Monroe». «Otra vez con eso, Elena», respondió él, exasperado. «Yo trabajo duro para darnos esta vida. Todo lo que tienes viene de mí. Deberías estar agradecida». Sus palabras dejaron una marca en ella. Él no veía su dolor, sus noches solitarias mientras él estaba fuera, trabajando. Elena se enteró con el tiempo de que no eran solo reuniones de negocios. Las traiciones comenzaron de forma discreta, pero pronto se volvieron imposibles de ignorar. Ella lo confrontó una vez, conteniendo las lágrimas. «Estás con alguien más, ¿verdad?» Él no lo negó. En cambio, se encogió de hombros. «Haces demasiado drama, Elena. Tal vez si fueras más como ellas, segura, divertida, las cosas serían diferentes». Ese fue el último quiebre entre ellos. Elena, devastada, recogió lo que le quedaba de dignidad y se fue. No fue fácil, pero el divorcio le dio la libertad que nunca tuvo. Reconstruyó su vida, redescubrió su pasión por la escritura e hizo lo que Ricardo nunca imaginó. Floreció. En la fiesta, mientras Elena cruzaba tranquilamente el salón, Ricardo no pudo evitar que los recuerdos lo atormentaran. Trató de convencerse a sí mismo de que no había arrepentimiento,
pero algo en la forma en que ella lo miraba, con una mezcla de desprecio e indiferencia, hizo que su confianza temblara. Carolina, de pie a su lado, notó su distracción. «¿Ella te dejó, verdad?», preguntó ella, con voz fría. «Yo la dejé», respondió él con amargura, pero no sin antes de que se volviera insoportable, siempre quejándose, siempre esperando más de mí. Carolina arqueó una ceja. Tal vez solo quería que la apreciaran. Ricardo no respondió. En cambio, tomó un sorbo de champán, tratando de sofocar la creciente sensación de que no era tan inocente como quería creer. ¿Y tú? ¿Qué crees que debió hacer Ricardo? ¿Confrontar sus errores o seguir ignorando la situación? Deja tu opinión en los comentarios. Mientras la pareja discutía en un rincón discreto, Elena era el centro de atención. Un editor famoso, atraído por su talento literario, hablaba del éxito de su último libro. «Has capturado realmente la esencia del amor y la pérdida, Elena. Es una obra brillante». «Gracias», respondió ella, con una sonrisa serena. «El dolor, cuando se transforma en arte, puede ser liberador». Esas palabras le golpearon a Ricardo como un puñetazo. Sabía que el libro era sobre su matrimonio. Cada línea llevaba las fallas que él trató de esconder bajo la alfombra. Carolina notó la incomodidad de Ricardo y lo miró fijamente. «Escribió sobre ti, ¿verdad?» «Tal vez o tal vez no, no sé. Nunca he leído nada de lo que ella ha escrito», admitió él, con una sonrisa forzada. «Bueno, parece que ella ha superado todo», respondió Carolina, llena de veneno. «Tú deberías hacer lo mismo». Mientras Ricardo luchaba con su tormento interior, Elena caminó hacia él con una mirada decidida. Sintió el peso de lo inevitable. Necesitaban hablar, y sabía que sería doloroso. Cuando ella se detuvo a unos pasos de él, el salón pareció congelarse en el tiempo. «Ricardo, hace tanto tiempo que no te veo, que ni siquiera puedo recordar la última vez que hablamos», comenzó, con un tono bajo pero afilado como una cuchilla. «Creo que es hora de que tengamos una charla». Su postura era erguida y segura. Él trató de recomponerse, enderezándose la corbata, pero su expresión de incomodidad era evidente. Carolina se mantuvo a su lado, en silencio, pero sus ojos estaban fijos en Elena, estudiando cada uno de sus movimientos. «Elena», dijo él, con una voz que pretendía sonar casual, pero que salió tensa. «¿Es realmente necesario que hablemos aquí?» «Yo diría que sí», replicó ella, con la voz baja y controlada. «Es difícil encontrarte en cualquier otro lugar, ya que siempre pareces estar ocupado». Ricardo frunció el ceño, pero antes de que él pudiera responder, Elena se cruzó de brazos y continuó. «Hubiera pensado que, después de todo este tiempo, habrías cambiado. Pero parece que la prioridad sigue siendo desfilar con novias impecables y mantener las apariencias, ¿verdad?». Miró a Carolina, quien se puso rígida pero mantuvo la compostura. «Elena, este no es el momento ni el lugar», replicó Ricardo, con un tono lleno de irritación. «Ah, pero ¿cuándo sería entonces?», replicó Elena, arqueando una ceja. «Mientras estás aquí impresionando a extraños, tu hija, nuestra hija, está en casa preguntándose por qué su padre nunca llama. Pero claro, enviar dinero cada mes debe ser suficiente, ¿no? Después de todo, siempre es más fácil para ti comprar afecto que mostrarlo». Ricardo sintió que la garganta se le secaba mientras Carolina apartaba la mirada, claramente incómoda. «Eso no es justo, Elena», dijo él a la defensiva. «Yo hago lo que puedo y trabajo duro para ofrecerle lo que puedo». «¿Haces lo que puedes?». Elena soltó una risa amarga. «Ricardo, lo que Eva necesita no es un depósito bancario. Ella necesita un padre. Uno que sepa quiénes son sus amigos, qué le gusta comer, qué miedo la despierta en medio de la noche. ¿Sabes que está participando en un proyecto de ciencias? Por supuesto que no.
Estás más preocupado por tu próximo coche o por la próxima fiesta donde puedas lucir tu última conquista. Carolina tragó saliva, con una expresión rígida. Elena se volvió hacia ella, con los ojos brillando con una combinación de sarcasmo y compasión. Carolina, espero que tengas paciencia. Si ustedes dos van a llegar lejos, la necesitarán, porque las salidas constantes, las excusas vagas y los mensajes que él nunca responde se vuelven insoportables después de un tiempo. «Ya basta, Elena», interrumpió Ricardo, con la voz más alta de lo que pretendía. Algunas personas cercanas miraron en su dirección, pero luego volvieron a sus conversaciones, fingiendo no escuchar. «No tienes por qué montar un espectáculo aquí». «No estoy montando un espectáculo, Ricardo», respondió Elena, inclinando la cabeza ligeramente. «Solo te estoy recordando que algunas responsabilidades no desaparecen solo porque las ignores. Buena suerte, Carolina. De verdad». Elena dio un paso atrás, todavía tranquila y compuesta, mientras Ricardo estaba visiblemente agitado. Ella sonrió brevemente, pero sin calidez, y se alejó hacia otro rincón del salón, donde fue recibida por un grupo de personas que parecían felices de verla. Carolina miró a Ricardo con una expresión más dura que antes. «¿Tiene razón? Está exagerando», gruñó él, tomando una copa de champán de una bandeja que pasaba. «Sabes cómo son estas mujeres después de que el matrimonio termina. Siempre dramáticas». Pero Carolina no parecía convencida. Se mantuvo en silencio, observando cómo Ricardo se bebía el champán de un solo trago. A lo largo de la noche, Ricardo no pudo evitar mirar a Elena. Estaba rodeada de personas que parecían admirarla de verdad. El editor que había hablado con ella antes reapareció, junto con una conocida actriz que elogiaba su obra literaria. Elena sonrió, respondiendo con modestia, pero había algo en su mirada que dejaba claro que sabía el impacto que estaba causando. Cada risa, cada cumplido, hacía que Ricardo se hundiera más en su ira e incomodidad. Tomó otra copa de champán, luego otra, y luego pasó al whisky. Carolina lo observó, cada vez más frustrada. «Pareces obsesionado con ella», dijo finalmente. «No seas ridícula», respondió él, pero su tono estaba lleno de irritación. «Tú no lo entiendes, Elena. Ella siempre supo cómo manipular a la gente. O tal vez tú simplemente nunca supiste cómo apreciarla», replicó Carolina, dándose la vuelta antes de que él pudiera responder. Ricardo continuó bebiendo, ahora incapaz de ocultar el resentimiento que crecía dentro de él. Observó cómo Elena era el centro de atención, brillando de una manera que él nunca le había permitido. Si te está gustando la historia, deja tu like y comenta qué harías en la situación de Ricardo. ¿Cambiarías tu forma de ser o te aferrarías a tu orgullo? Mientras la noche se acercaba a su fin, Ricardo estaba apoyado en un rincón, con la copa vacía en la mano, con los ojos fijos en Elena. No sabía si era la bebida o el peso de sus elecciones, pero sentía como si la fiesta fuera una metáfora cruel de su propia vida, un espectáculo donde él era solo un actor secundario en la historia de Elena. Elena miró en su dirección una última vez antes de irse. Por un breve momento, él vio algo en sus ojos, no ira, sino algo aún más doloroso, indiferencia, y lo destruyó. El viaje a casa fue silencioso. Carolina estaba sentada en el asiento del pasajero, con los brazos cruzados y la mirada fija en la ventana. Ricardo, todavía bajo los efectos de la bebida y la desastrosa noche, se recostó en el asiento trasero sin decir una palabra. Sabía que algo necesitaba ser dicho, pero no encontraba las palabras correctas. O tal vez no tenía el valor para enfrentar la verdad. Tan pronto como el conductor estacionó el coche en el lujoso apartamento de Ricardo,
Carolina salió del coche sin esperarlo. Dentro de la casa, ella finalmente rompió el silencio. «Así que eso es todo», espetó, con la voz llena de frustración. «¿Vas a fingir que esa escena en la fiesta no sucedió?» Ricardo cerró la puerta, suspirando. «No es tan simple, Carolina. Elena siempre supo cómo causar un impacto». «¿Impacto?», gritó Carolina. «No ha hecho más que decir la verdad. ¿Y sabes qué es lo peor, Ricardo? Ni siquiera puedo discutirlo contigo porque en el fondo creo que ella tiene razón». «Ella exageró», respondió él, tratando de sonar convincente. Pero su voz le falló. Carolina se cruzó de brazos, mirándolo fijamente. «Ni siquiera conoces muy bien a tu propia hija, Ricardo. Todo este tiempo que hemos estado juntos, nunca trajiste a tu hija aquí. ¿Cuántos años tiene, de todos modos? ¿Cómo se llama su mejor amiga? No lo sabes, ¿verdad?» Ricardo se pasó una mano por la cara, exasperado. «Carolina, hago lo que puedo. Trabajo duro para mantener todo esto. La casa, el estilo de vida, ¿no es eso suficiente?» «No, no lo es», replicó ella. «¿Y sabes qué es lo peor? Todavía estás atrapado en el pasado, atascado en Elena. Tu comportamiento en la fiesta fue ridículo. Bebiste y la miraste fijamente todo el tiempo». «Eso no es cierto», mintió él. Pero Carolina lo vio de inmediato. Ella movió la cabeza con desilusión. «Debí haberlo sabido antes. ¿Vas a decir que no pasaste toda la noche mirándola? ¿Ni siquiera intentaste disimularlo?» «Estás exagerando», respondió él. Pero sus palabras sonaban vacías. Carolina vaciló un momento, tomando un profundo respiro. «Dime, Ricardo, ¿qué somos? ¿Un juego para ti? ¿O soy solo la siguiente en la fila, esperando que te canses de mí?» «Carolina, esto no tiene nada que ver contigo o con ella», comenzó, pero su mente estaba confusa. Y luego, en el calor del momento, cometió el peor error posible. «Elena, por favor, tienes que entender». El nombre se le escapó antes de que pudiera detenerse. El silencio que siguió fue ensordecedor. «¿Me llamaste Elena?», preguntó Carolina, con la voz baja pero cargada de ira y de incredulidad. «Carolina, fue un error. No estoy bien. Bebí demasiado», dijo rápidamente, pero ya era demasiado tarde. «¿Un error?», repitió ella, riendo sin humor. «No, el error fue que pensé que te importaba alguien más que tú mismo». Ella recogió su bolso y caminó hacia la puerta. Ricardo intentó detenerla, pero ella levantó la mano. «No me sigas. Quédate con tus fantasmas, Ricardo». Y con eso, ella se fue, cerrando la puerta de golpe. ¿Fue justa la reacción de Carolina? ¿Crees que un error así es imperdonable? Comenta tu opinión. Ricardo se despertó a la mañana siguiente con una cabeza palpitante, más por la vergüenza que por la resaca. El recuerdo de la discusión con Carolina lo estaba carcomiendo, pero había algo aún más profundo que lo molestaba: las palabras de Elena. Cogió el teléfono y llamó a su secretaria. «Cancela todo por hoy», dijo, con la voz ronca. «No voy a ir a la oficina». «Entendido, señor Monroe», respondió ella, pero él colgó antes de que pudiera escuchar más. Ricardo pasó el resto de la mañana deambulando por el apartamento, incapaz de concentrarse. Finalmente, sintiéndose inquieto, decidió salir. Fue a un centro comercial sin saber exactamente qué buscaba, pero al pasar por una librería, vio algo que lo paralizó. En el escaparate había una exposición de los libros de Elena. El título más prominente era su último éxito de ventas, Alas de Cristal, con una foto de ella en la contraportada. Se veía hermosa y segura de sí misma, pero fue la sinopsis lo que le llamó la atención. Un relato sincero de un amor que se rompió bajo el peso del egoísmo, la traición y la desilusión. Una historia de supervivencia, resiliencia y liberación. Ricardo entró en la librería y compró todos sus libros, ignorando las miradas curiosas de los dependientes.
De vuelta en el apartamento, se tiró en el sofá y empezó a leer. El talento de Elena era innegable. Las palabras fluían como música, llenas de emoción y de verdad. Pero lo que más le afectó fue el contenido. Era como si ella hubiera abierto su corazón y hubiera derramado todo el dolor que él había causado. En el libro que claramente hablaba de su matrimonio, Elena describía la soledad de esperar a un marido que nunca volvía, la sensación de ser invisible, de nunca ser suficiente. Mencionaba las traiciones, las excusas vacías, las promesas rotas. Ricardo sintió un nudo en la garganta al leer un pasaje en particular. A menudo me preguntaba si el problema era yo. Tal vez era demasiado exigente, tal vez mi amor era asfixiante, pero en el fondo yo sabía la verdad. Él nunca vio lo que yo tenía para ofrecer, porque estaba demasiado ocupado buscando algo mejor, algo que nunca encontraría. Cerró el libro, incapaz de continuar por un momento. Cuando lo recogió de nuevo, encontró las partes sobre Eva, su hija. Elena describía las lágrimas de Eva cuando preguntaba por qué su padre nunca estaba, los cumpleaños olvidados, las veces que se sentaba en la ventana esperando un coche que nunca llegaba. Ricardo sintió el peso aplastante de su negligencia. Trató de justificarse a sí mismo, el trabajo, las exigencias de la vida, pero sabía que eran excusas. Le había fallado a Elena y le estaba fallando a Eva. Cuando terminó el libro, Ricardo lo dejó en el sofá y se llevó las manos a la cara. Se sentía desnudo, expuesto, como si Elena le hubiera puesto un espejo y lo hubiera obligado a enfrentarse al hombre que realmente era. Por primera vez en años, Ricardo Monroe sintió algo que había evitado a toda costa: vergüenza. Se levantó, caminando hacia la ventana. Afuera el mundo continuaba con normalidad, pero adentro algo había cambiado. Sabía que no podía seguir viviendo como lo había hecho antes. Elena tenía razón. Carolina tenía razón. Necesitaba arreglar las cosas, o al menos intentarlo, y eso empezaba con su hija. A la mañana siguiente, Ricardo se despertó temprano, decidido a hacer algo diferente. Se sentía agotado, pero por primera vez en años, no por el exceso de trabajo o por las fiestas vacías, sino por el peso de su propia conciencia. Cogió el teléfono, dudando antes de marcar el número de Elena. La llamada fue al buzón de voz. Lo intentó de nuevo, pero el resultado fue el mismo. «Claro que no me cogerá», murmuró para sí mismo con frustración. Sin otra alternativa, decidió enviar un mensaje. «Elena, tenemos que hablar. Sé que fallé como padre y como marido. Quiero cambiar eso, especialmente por Eva. Por favor, dame una oportunidad de arreglar las cosas. Déjame verla». Miró el teléfono, esperando una respuesta que no llegó, así que decidió ir al único lugar donde podía sentirse útil: el colegio de Eva. Ricardo llegó al colegio a media tarde, justo cuando los niños salían corriendo por las puertas. Miró a su alrededor, tratando de ver a Eva. Finalmente la vio. Una niña pequeña con el pelo castaño en trenzas, llevando una mochila más grande que ella. Estaba acompañada por una amiga, riéndose de algo que compartían. El corazón de Ricardo se encogió. Hacía meses que no la veía en persona. Parecía más grande, más madura, como si el tiempo se le hubiera escapado de las manos. «¡Eva!», la llamó, acercándose a ella. La niña lo miró confundida. Por un momento no pareció reconocerlo. Cuando finalmente se dio cuenta de quién era, su sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión de incomodidad. «Hola, papá», dijo con vacilación.
Ricardo se agachó a su altura. ¿Puedo llevarte a casa? Quería pasar un rato contigo. Eva miró a su amiga, que se encogió de hombros, y luego bajó la mirada al suelo. Mamá viene a recogerme. Ella no sabía que venías. Sé que fue de última hora, admitió él, sintiéndose avergonzado. Pero quería verte. Por favor. Antes de que Eva pudiera responder, apareció Elena. Llevaba un atuendo informal, pero su postura era firme. La expresión de su rostro una mezcla de sorpresa y cautela. «Ricardo», dijo ella sin calidez, «¿qué haces aquí?» «Solo quería ver a mi hija», respondió él, tratando de mantener la compostura. Elena se cruzó de brazos, protegiendo a Eva con su cuerpo. ¿Sin previo aviso? ¿Sin planearlo? ¿De verdad crees que así es como funcionan las cosas? Ricardo tomó un profundo respiro. Sé que lo arruiné. Estoy tratando de arreglarlo. Por favor, Elena, solo déjame pasar un tiempo con ella. Elena dudó, mirando a Eva, que parecía incómoda con la situación. Finalmente, suspiró. Está bien, pero media hora, y solo porque Eva parece querer escucharte. Los dos fueron a un café cercano. Eva se sentó a un lado de la mesa, revolviendo su taza de chocolate caliente, sin mirar a Ricardo directamente. Él sintió la distancia entre ellos como un muro invisible. «Entonces, ¿cómo estás?», preguntó, tratando de sonar casual. «Bien», respondió ella sin dar detalles. «Vete, me enteré del proyecto de ciencias que estás haciendo en el colegio», dijo él, recordando algo que Elena había mencionado la noche del evento. «Suena increíble». Eva lo miró, sorprendida de que lo supiera. «Es sobre el sistema solar. Hice Saturno con arcilla». Ricardo sonrió. «Saturno es mi planeta favorito». «¿De verdad?», preguntó ella con suspicacia. «Sí. Los anillos siempre me han fascinado. Cuando tenía tu edad, yo también hice un proyecto sobre él». La conversación continuó con vacilación, pero poco a poco, Eva comenzó a relajarse. Ricardo escuchaba atentamente cada una de sus palabras, absorbiendo los detalles que antes había ignorado. Cuando la media hora terminó, Elena apareció para recogerla. Eva lo miró antes de irse. «¿Me vas a ver otra vez?» «Sí», respondió él con firmeza. «Lo prometo». Elena lo miró, evaluando si la promesa era sincera. «Espero que la cumplas». Después de que Eva se subió al coche, Elena se quedó afuera, con los brazos cruzados. «Estás intentándolo ahora. Pero, ¿has pensado en todo el tiempo que has perdido?», preguntó, con un tono tranquilo, pero lleno de resentimiento. «He pensado en ello todos estos últimos días», admitió él con sinceridad. «Elena, he leído tus libros, cada palabra. Vi lo mucho que sufriste, y ahora veo lo mucho que sufre Eva. Tienes todo el derecho a odiarme, pero déjame ser parte de su vida. De verdad, esta vez». Elena lo miró fijamente por un momento, buscando signos de arrepentimiento genuino. «No te odio, Ricardo, pero tampoco confío en ti. Tendrás que demostrar que tus palabras son de verdad, no por mí, sino por Eva». Él asintió, sabiendo que se necesitaría más que palabras para recuperar a su hija. De vuelta en el apartamento, Ricardo miró los libros de Elena apilados en la mesa. Sabía que los cambios tendrían que ser profundos, empezando por él mismo. No era suficiente querer ser un mejor padre. Tenía que actuar. Mientras leía otro pasaje sobre su matrimonio, Ricardo se dio cuenta de que, por primera vez en años, sentía algo cercano a la humildad. Elena y Eva merecían un Ricardo diferente, y él estaba decidido a ser ese hombre. A la mañana siguiente, Ricardo aparcó su coche frente al colegio de Eva 10 minutos antes. No quería arriesgarse a llegar tarde, no después de haber acordado con Elena que él recogería a su hija todos los días. Era un pequeño compromiso, pero para él se sentía como un hito importante, un intento de recuperar el tiempo perdido. Observó a los otros padres,
las conversaciones casuales entre ellos, y se sintió fuera de lugar. Todos allí parecían tan integrados en las rutinas de sus familias, mientras él seguía siendo un extraño en la vida de Eva. Pero cuando finalmente la vio salir por las puertas, con su mochila balanceándose y su tímida sonrisa al reconocerlo, algo dentro de él se calentó. «Hola, papá», dijo Eva, corriendo hacia el coche. «Hola, Ángel», respondió él, abriéndole la puerta. «¿Cómo te fue en el colegio hoy?» Eva comenzó a hablar animadamente sobre el día, sobre el proyecto de ciencias y cómo su profesora había elogiado su trabajo. Ricardo escuchó atentamente, dejando que la voz de su hija llenara el vacío que llevaba. Era un sonido que no sabía que necesitaba escuchar tan desesperadamente. De camino a la casa de Elena, Eva, siempre tan llena de energía, empezó a hablar de algo que lo tomó por sorpresa. «¿Sabes que mamá está saliendo con alguien?», dijo con naturalidad. Ricardo casi pisó los frenos, pero logró mantener la compostura, incluso por fuera. Miró a Eva, tratando de disimular la punzada de celos que sintió. «¿Ah, sí?», preguntó, tratando de sonar desinteresado. «Sí, es muy simpático», continuó Eva, sin notar la incomodidad de su padre. «Se llama Víctor. Nos lleva a pasear por el parque y me compró helado el otro día. Ah, y nos vamos de crucero la semana que viene. Va a ser muy divertido». Ricardo tragó saliva, apretando ligeramente el volante. La idea de que otro hombre ocupara un espacio en el que él había fallado tantas veces le molestaba más de lo que quería admitir. Elena con alguien más era algo que nunca se había planteado de verdad, aunque su matrimonio había terminado hacía años. «Me alegro de que él te haga feliz», se las arregló para decir Ricardo con una sonrisa forzada. Eva asintió, sin notar el tono de falsa ligereza en la voz de su padre. «Es divertido. Mamá también parece feliz. Se ríe más ahora». Esas palabras le golpearon como un mazazo. Elena era feliz, feliz sin él, quizás incluso más feliz de lo que nunca lo había sido a su lado. Se sintió pequeño, irrelevante, como si fuera solo una sombra en el pasado de ella. Cuando llegaron a la casa de Elena, ella estaba en la puerta, esperando. Ricardo vio de lejos la sonrisa tranquila en su rostro mientras saludaba a Eva, y sintió una mezcla de emociones. Gratitud por haber criado a una hija tan increíble y celos amargos por haber seguido adelante. Elena se acercó al coche, intercambiando unas palabras rápidas con Ricardo sobre el día de Eva. Parecía tan serena, tan segura de sí misma, que él no pudo evitar preguntarse cómo la mujer que había conocido, una vez tan sumisa a su voluntad, se había vuelto tan independiente, tan inalcanzable. «Gracias por recogerla», dijo Elena con una pequeña sonrisa. «De nada, es lo menos que puedo hacer», respondió él, apartando la mirada. De camino a casa, Ricardo se sentía vacío. Las palabras de Eva resonaban en su mente. «Es muy simpático. Mamá parece feliz. Víctor». El nombre se sentía como un intruso, un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Cuando llegó al apartamento, el silencio le pareció más ensordecedor que nunca. Abrió una botella de vino, pero se detuvo antes de servir la copa. Beber no resolvería nada, y lo sabía. Se sentó en el sofá, mirando los libros de Elena que seguían en la mesa. Los había leído todos, como si fueran una puerta para volver a entenderla. Pero ahora parecía que ella estaba más lejos que nunca. En medio de la noche, su teléfono sonó. Era Carolina. «Ricardo», comenzó ella, con la voz vacilante. «¿Podemos hablar? He estado pensando en nosotros». Él cerró los ojos, sintiendo el peso de la culpa y el arrepentimiento. Carolina era una mujer increíble, y él lo sabía, pero también sabía que no podía darle lo que ella merecía. No ahora. «Carolina»,
comenzó, con la voz baja. Yo no sé si esto es una buena idea. Solo quiero entender lo que pasó, dijo ella, con la voz cada vez más firme. Pensé que estábamos bien, pero después de esa fiesta todo se vino abajo. Estabas tan distante, y luego me llamaste Elena. El silencio que siguió fue casi insoportable. Ricardo tomó un respiro profundo, tratando de encontrar las palabras correctas. Siento mucho lo que pasó, dijo finalmente, pero creo que te mereces a alguien que no esté tan confundido como yo ahora. ¿Confundido? ¿O todavía atrapado en ella?, preguntó Carolina, con el dolor evidente en su voz. Ricardo cerró los ojos, permaneció en silencio, dejando que el silencio respondiera por él. Ya veo, dijo Carolina finalmente con un suspiro de resignación. Espero que encuentres lo que buscas, Ricardo, y espero que valga la pena. Antes de que él pudiera responder, la llamada terminó. Dejó caer el teléfono en el sofá a su lado, sintiéndose más vacío que nunca. Pasó el resto de la noche mirando al techo, reviviendo cada momento de la conversación con Eva, cada palabra que Elena había dicho. Sabía que tenía que cambiar, no para recuperar a Elena o impresionar a Carolina, sino por sí mismo, y sobre todo, por Eva. Cuando el sol comenzó a salir, Ricardo finalmente se decidió. No sabía cómo sería el camino por delante, pero estaba decidido a ser un mejor padre. Tal vez nunca podría deshacer el pasado, pero podía tratar de construir un futuro que valiera la pena. Y eso, lo sabía, era lo único que importaba. Ricardo se sentó en el borde de la cama, mientras la pálida luz de la mañana se filtraba por las cortinas entreabiertas. La botella de vino que había ignorado la noche anterior seguía en la mesa, sin tocar. Aunque estaba exhausto, su mente estaba más activa que nunca. Elena estaba avanzando. Eva tenía un posible otro padre, y él estaba atrapado en un torbellino de arrepentimiento y autocompasión. No estaba seguro de cuánto tiempo se quedó allí, solo mirando al suelo. Finalmente, decidió levantarse. Cogió su teléfono y empezó a escribir un mensaje a Elena. Quería insistir en verla, en hablar, pero cada vez que intentaba escribir, borraba las palabras. Sabía que cualquier cosa que dijera sonaría a excusa. Elena se merece más. Eva se merece más. Esas palabras seguían resonando en su mente mientras tomaba un café rápido y salía a la calle. No tenía un destino claro, pero necesitaba salir del apartamento. Necesitaba respirar. Condujo por la ciudad, pasando por lugares que sin querer le traían recuerdos de Elena y de cómo él había destruido algo que, al principio, era tan hermoso. Después de unas horas, Ricardo se encontró aparcado frente a una floristería. Entró sin saber exactamente por qué. Compró un ramo de lirios blancos, las flores favoritas de Elena, y mientras caminaba de regreso a su coche tuvo un destello. No era Elena quien necesitaba flores. Era Eva. Llegó al colegio antes de lo habitual, con el ramo en la mano. Mientras esperaba, sintió las miradas curiosas de otros padres, pero no le importó. Cuando Eva finalmente salió por las puertas, sus ojos se abrieron de par en par al verlo sosteniendo las flores. ¿Para mí?, preguntó sorprendida. Claro, respondió Ricardo con una sonrisa. Te mereces todas las flores del mundo. Eva tomó el ramo, su tímida sonrisa calentando el corazón de Ricardo. Son tan bonitas, papá. Gracias. Caminaron hasta el coche, y durante el trayecto, Eva sostuvo las flores como si fueran el regalo más grande que jamás había recibido. Mientras la llevaba a casa, hablaron sobre el día, sus amigas e incluso su próximo proyecto de ciencias. Pero entonces, mientras jugaba con los pétalos de las flores,
Eva dijo algo que congeló a Ricardo por un instante. Víctor también le regala flores a mamá, pero tú nunca le habías regalado flores antes, ¿verdad? Ricardo sintió que el estómago se le revolvía. Miró rápidamente a su hija por el espejo retrovisor, pero Eva seguía distraída con el ramo, sin ser consciente del impacto de sus palabras. No, Eva, creo que no, admitió, con la voz baja. Ella se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. Supongo que estás intentándolo ahora, ¿eh? Él intentó responder, pero la voz no le salía. Ella tenía razón. Estaba intentándolo ahora. Pero, ¿por qué había tardado tanto? Esa noche, cuando llegó a casa, el teléfono volvió a sonar. Por un momento, Ricardo pensó que podría ser Elena. Pero cuando vio el nombre de Carolina en la pantalla, un peso se instaló en su pecho. Pensó en no contestar, pero sabía que huir no resolvería nada. Hola, Carolina, dijo al descolgar. Ricardo, comenzó ella, con un tono tranquilo pero firme. He estado pensando mucho en nuestra última conversación, en cómo terminamos, pero siento que necesito decirte algunas cosas antes de seguir adelante. Él se recostó en el sofá, preparándose para lo que venía. No te dabas cuenta. Pero de verdad, intenté que las cosas funcionaran entre nosotros, continuó Carolina. Ignoré las señales, los momentos en los que parecías estar en otro lugar, pensando en otra persona. Pensé que si tenía paciencia, finalmente dejarías el pasado atrás. Pero la verdad es que nunca lo hiciste. Y yo no puedo competir con eso. Carolina, lo siento, comenzó Ricardo, pero ella lo interrumpió. Sé que lo sientes, pero siento que necesitas escuchar esto. Todavía estás atrapado en Elena, en lo que pasó entre ustedes, y tal vez esto ni siquiera se trata de amor. Tal vez se trata de arrepentimiento, de lo que no hiciste por ella y por tu hija. Ricardo permaneció en silencio, incapaz de argumentar. Espero que lo resuelvas, dijo Carolina, con la voz suavizándose. No por mí, no por ella, sino por ti. Porque así como estás, nunca serás feliz. Y sinceramente, yo me merezco a alguien que esté totalmente conmigo. Lo mereces, admitió él, con la voz llena de sinceridad. Cuídate, Ricardo, dijo ella antes de colgar. Se quedó mirando el teléfono durante un largo rato, sintiendo un vacío que parecía expandirse a cada segundo. En los días siguientes, Ricardo comenzó a dedicarse más a Eva. La recogía y la llevaba al colegio. Hablaba con ella sobre sus intereses e incluso la ayudaba con su proyecto de ciencias y otras materias, algo que nunca habría imaginado hacer antes. Pero incluso mientras se esforzaba por ser un mejor padre, el pensamiento de Elena seguía ahí. El pensamiento de Víctor, el novio perfecto, lo carcomía. Se imaginaba cómo era Víctor, amable, considerado, todo lo que él no era, y sobre todo, alguien que hacía reír a Elena de nuevo. El jueves por la tarde, mientras esperaba a Eva en el colegio, Ricardo decidió que necesitaba hablar con Elena, no para intentar recuperarla, sino para abrirse, para ser honesto. Necesitaba decirle todo lo que había estado reprimiendo durante tanto tiempo. Elena estaba en casa, preparando sus maletas para el crucero, cuando escuchó el timbre. Cuando abrió la puerta, se sorprendió al ver a Ricardo allí, con la expresión más seria que jamás le había visto. «Ricardo», dijo, cruzándose de brazos, «¿qué haces aquí?» «Necesito hablar contigo», dijo él con voz baja. «Es importante». Elena dudó, pero abrió la puerta, indicándole que pasara. «No tenemos mucho tiempo. Estoy haciendo las maletas para viajar con Eva mañana», dijo con naturalidad, pero con una nota de precaución en su voz. «Lo sé», respondió Ricardo. «Eva me habló del crucero y de Víctor». Elena suspiró, cerrando los ojos por un momento. «¿Así que de eso se trata?» «No. O tal vez sí, en parte.
admitió él. Pero lo que quiero decir va más allá de eso. Elena esperó, con los brazos aún cruzados. He leído tus libros, comenzó, con la voz quebrada. Todos. Y por primera vez lo entendí. Vi por lo que pasaste, lo mucho que te lastimé. Y más que eso, vi cómo le fallé a Eva. Fui egoísta, Elena. Estaba tan centrado en mi trabajo, en mi imagen, que nunca te vi realmente. Nunca vi lo que necesitabas. Nunca vi a Eva, y lo siento. Por todo. Ella permaneció en silencio, con la expresión neutral, pero sus ojos delataban un brillo de emoción. No estoy aquí para pedirte nada, continuó. Solo quiero que sepas que reconozco lo que he hecho y que estoy tratando de cambiar. Por Eva, y tal vez un poco por mí mismo. Elena finalmente suspiró, descruzando los brazos. Te creo que lo estás intentando, Ricardo, y espero que sigas intentándolo. Por Eva, sobre todo. Ricardo asintió, sintiendo una pequeña sensación de alivio. Pero en cuanto a mí, ella dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. Yo he seguido adelante, y creo que tú deberías hacer lo mismo. No por ira o resentimiento, sino porque a veces las personas simplemente ya no pertenecen juntas. Él tragó saliva, pero asintió de nuevo. Lo entiendo. Elena sonrió, una sonrisa pequeña pero sincera. Sé un buen padre para Eva. Eso es lo único que importa ahora. Cuando Ricardo se fue, sintió que se le quitaba un peso de los hombros. Sabía que el camino aún sería largo, pero por primera vez, sintió que estaba en el lugar correcto para empezar. Después de que regresaron del crucero, Ricardo estaba esperando a Eva fuera del colegio, como hacía religiosamente todos los días. Su compromiso con su hija se había convertido en un punto fijo en su rutina, un ancla que lo mantenía enfocado. No sabía si Elena se daba cuenta de lo mucho que eso significaba para él, pero Eva sin duda estaba empezando a hacerlo. Cuando vio a su hija salir por las puertas, arrastrando su mochila y charlando animadamente con una amiga, Ricardo la saludó. Eva sonrió y corrió hacia él, arrojándose a sus brazos. «Hola, papá», dijo, con la cara iluminada. «Hola, mi ángel. ¿Qué tal tu primer día de vuelta al colegio después del viaje?» Eva dudó un momento. Su sonrisa se desvaneció un poco. «Estuvo bien, pero hay algo que quería contarte». Ricardo notó el cambio en su tono y le abrió la puerta del coche. «Está bien, podemos hablar en el camino». Cuando estaban en el tráfico, Eva comenzó a hablar, con la voz vacilante. Mamá y Víctor rompieron. Ricardo se quedó en silencio, sorprendido. Miró a Eva por el espejo retrovisor, tratando de medir cómo se sentía al respecto. ¿En serio? ¿Y tú estás bien con eso? Eva se encogió de hombros, mirando por la ventana. Supongo que sí. La verdad, no creo que fuera tan simpático como parecía al principio. Ricardo apretó el volante con más fuerza, tratando de ocultar la satisfacción que sentía al escuchar esto. ¿Por qué dices eso, Eva? Porque en el crucero él era diferente, explicó. Al principio era divertido, pero luego empezó a quejarse de todo. Se quejaba si quería jugar un poco más en la piscina, o si mamá quería pasar más tiempo conmigo. Parecía, no sé, molesto todo el tiempo. Ricardo sintió que se le revolvía el estómago. Pensó en Víctor, el hombre que había parecido tan perfecto a los ojos de Eva y Elena, ahora revelando una cara que él siempre había temido. ¿Y tu madre? ¿Qué pensó de eso? Eva se quedó en silencio por un momento, pensando. Creo que estaba triste, pero dijo que no quiere estar con alguien a quien no le gusto como soy. Dijo que siempre debemos escuchar a nuestros instintos, y creo que sus instintos le dijeron que no iba a funcionar. Ricardo miró a su hija por el espejo retrovisor de nuevo. Tu madre es muy sabia, Eva, y tiene razón. Te mereces estar rodeada de gente que te quiera y te respete exactamente como eres. Eva sonrió, relajándose en el asiento. Sí, supongo que sí.
El resto del trayecto transcurrió sin incidentes, pero el corazón de Ricardo estaba revuelto. Se preguntaba cómo se sentiría Elena. Sabía lo mucho que ella valoraba la felicidad de Eva, pero también sabía lo difícil que era renunciar a algo o a alguien que parecía una promesa de felicidad. Recuerdo del crucero. Al principio del viaje, todo parecía prometedor. Víctor era carismático y atento, como siempre lo había sido. Ayudaba a Eva con los juegos en la cubierta y hacía reír a Elena con sus historias. Pero a medida que pasaban los días, algo comenzó a cambiar. Víctor parecía irritable, impaciente. Si Eva insistía en quedarse un poco más en la piscina o pedía ver el espectáculo infantil, él ponía los ojos en blanco. Otra vez, Eva, ¿no podemos hacer algo más adulto? Elena observaba todo, sintiéndose incómoda. Al principio, trató de justificar el comportamiento de Víctor. Tal vez estaba cansado. Tal vez solo era el estrés de estar lejos del trabajo. Pero a medida que pasaban los días, sus actitudes se hicieron más evidentes. Una noche, mientras cenaban en el restaurante del barco, Eva comenzó a contarle con entusiasmo sus aventuras en el club infantil. Víctor la interrumpió a mitad de la frase. «Eva, ¿podrías bajar un poco la voz? Estamos en un restaurante». Eva se quedó en silencio, con los ojos fijos en su plato. Elena sintió que la sangre le hervía, pero respiró hondo antes de hablar. «Víctor, solo está emocionada. No tienes por qué hablarle así». Víctor levantó las manos en señal de rendición. Está bien. Solo pido un poco de tranquilidad». A partir de ese momento, Elena se volvió más atenta y se dio cuenta de algo que la molestó profundamente. Víctor no tenía paciencia para la maternidad. A él le gustaba Elena, pero no parecía dispuesto a aceptar a Eva como parte de un paquete completo. La última noche del crucero, mientras Eva dormía en el dormitorio del camarote, Elena confrontó a Víctor. «No eres la misma persona que yo conocí», dijo, cruzándose de brazos. «Oh, Elena, estás exagerando», respondió él exasperado. «Es solo que a veces es difícil lidiar con los niños. Pensé que tal vez, con Ricardo ahora cerca, podrías compartir más las responsabilidades». Ella se quedó en silencio, sorprendida por lo que estaba escuchando. ¿Compartir las responsabilidades? Víctor, Eva no es una obligación. Es mi hija, y si crees que su papel en mi vida es negociable, entonces no creo que tengamos nada más que discutir. Víctor intentó argumentar, pero Elena estaba decidida. Sabía que quedarse con alguien que no aceptaba a su hija incondicionalmente sería repetir los mismos errores del pasado, volviendo al presente. Al día siguiente, mientras buscaba a Eva de nuevo, Ricardo sentía una mezcla de preocupación y admiración por Elena. Sabía lo difícil que debió haber sido tomar esa decisión, pero también sabía que ella siempre pondría a Eva en primer lugar. Eva parecía más animada que el día anterior. Cuando se subió al coche, empezó a hablar de sus clases y de sus amigos, y Ricardo notó que ella parecía más tranquila, como si una nube hubiera pasado. «¿Cómo está tu madre?», preguntó casualmente, mientras se alejaba. «Está bien», respondió Eva. «Anoche hicimos palomitas y vimos una película». Se estaba riendo mucho. Ricardo sonrió, aliviado. «Eso es bueno. Sabes, tu madre es una mujer increíble. Tienes suerte de tenerla». Eva asintió pensativamente. «Lo sé, y creo que se merece a alguien que sea muy simpático, como tú estás tratando de ser». Ricardo sintió una opresión en el pecho, pero también una punzada de esperanza. No sabía a dónde lo llevaría este viaje, pero estaba decidido a seguir intentándolo, no solo por Eva, sino por él mismo, y quizás por el remanente de esperanza de que, algún día, Elena también vería al hombre
en el que se estaba esforzando por convertirse. Y él haría todo lo posible para recuperar el amor de Elena. Unos días después, el día era claro y sereno, cuando Ricardo llegó a la librería del centro, donde Elena solía pasar las tardes. Sabía que ella estaría allí, concentrada en su lectura o tal vez esbozando ideas para su próximo libro. Durante los últimos meses, él había estado tratando de reconstruir su relación, no como marido y mujer, sino como aliados en la crianza de Eva. No tenía expectativas poco realistas. Sabía que recuperar la confianza de Elena llevaría tiempo. Eva, sin embargo, se había convertido en el vínculo más fuerte entre ellos. Los días de recogida en el colegio y los fines de semana juntos se habían vuelto algo natural. Ricardo finalmente entendió cómo las pequeñas acciones podían marcar una gran diferencia. Empezó a enorgullecerse de estar presente, de estar al lado de su hija. Y de alguna manera, esto también le ayudó a ver a Elena de una manera que nunca lo había hecho antes. Cuando entró en la librería, vio a Elena sentada en una mesa cerca de la ventana. Parecía tranquila, con una taza de café a su lado y un cuaderno abierto frente a ella. Había una ligereza en su postura que él no había visto durante años. Respiró hondo antes de acercarse. «Espero no estar interrumpiendo», dijo con una sonrisa vacilante. Elena levantó los ojos con sorpresa, pero se relajó al verlo. «Ricardo, no, está bien. Solo estoy tratando de organizar algunas ideas». «¿Para un nuevo libro?» Se sentó frente a ella sin ser invitado, pero a ella no pareció importarle. «Tal vez», respondió ella, cerrando su cuaderno. «Todavía está al principio. Nada demasiado definido». Ricardo asintió, genuinamente interesado. «Sabes que tienes un talento increíble, ¿verdad? Tus libros son impresionantes». Elena arqueó una ceja un poco sospechosamente. «Me lo has dicho antes, pero todavía me resulta extraño escucharlo de ti». Él se rió sin humor. «Me lo merezco. Supongo que en el pasado nunca te di la importancia que tú y tu talento merecían. Pero ahora estoy tratando de cambiar eso. Y para ser honesto, quería hablar contigo de algo». Elena inclinó la cabeza, curiosa. ¿De qué se trataría? «Que he estado pensando». Él hizo una pausa, ajustando su tono. «¿Qué tal si organizamos una exposición para ti en la próxima Bienal del Libro? Algo que celebre tu carrera, tus libros, tu impacto como escritora». Elena parpadeó con sorpresa. «¿Hablas en serio?» «Completamente en serio. Ya he hecho algunos contactos y sé que puedo organizar algo especial. Pensé que sería una buena manera de mostrarle al mundo lo que representas y también de animarte a escribir este nuevo libro». Por un momento, Elena se quedó en silencio, absorbiendo la idea. Había una mezcla de incredulidad y emoción en su rostro. «Ricardo», habló finalmente, con la voz más baja. «¿Por qué haces esto?» «Porque te lo mereces», respondió él sin dudar. «Porque durante demasiado tiempo he estado ciego a lo que eres capaz de hacer. Y porque creo en ti, Elena. Siempre lo he hecho. Simplemente he sido demasiado estúpido para demostrarlo». Elena lo miró durante un largo momento, buscando alguna evidencia de falsedad, pero no encontró nada. Por primera vez, parecía que Ricardo estaba siendo completamente sincero. «No sé qué decir», admitió con una sonrisa tímida. «Entonces di que sí», respondió él. «Déjame hacerlo por ti». Ella dudó unos segundos más antes de asentir. «Está bien, pero solo si prometes no exagerar». «Lo prometo», dijo él, levantando las manos en señal de rendición. Las semanas siguientes fueron intensas. Ricardo se sumergió en la planificación de la exposición, involucrándose en detalles que antes habría delegado en otra persona. Eligió fotos que representaban los momentos más importantes de la carrera de Elena. Trabajó en asociaciones con editoriales e incluso consiguió que una de las charlas más grandes de la Bienal se dedicara a ella. Elena,
Por su parte, se sentía dividida. Era difícil ignorar los esfuerzos de Ricardo, pero al mismo tiempo tenía miedo de permitirse volver a confiar en él. Sin embargo, al ver su compromiso, la forma en que se dedicaba no solo al proyecto, sino también a Eva, la hizo empezar a bajar la guardia. Cuando finalmente llegó el día de la Bienal, Elena quedó impresionada por lo que vio. La exposición era elegante, cuidadosamente organizada, y por primera vez sintió que el espacio reflejaba quién era ella como escritora y como mujer. Ricardo se quedó al lado de Eva, observándola mientras daba la bienvenida a los primeros visitantes y concedía entrevistas a la prensa. No quería robarle el protagonismo, pero al mismo tiempo estaba orgulloso de haber sido parte de ese momento. «Se ve tan feliz», dijo Eva, tirando del brazo de su padre. «Se lo merece», respondió Ricardo, sonriendo. Después de que la exposición terminó, Elena encontró a Ricardo y Eva en un rincón de la Bienal. Estaba visiblemente conmovida. «Gracias», le dijo con sinceridad, «por todo. Esto fue más de lo que podría haber imaginado». «No tienes que agradecerme», respondió él, aún más sinceramente. «Solo hice lo que debía haber hecho hace mucho tiempo». Elena sonrió, pero había algo más en sus ojos. «Sabes, Ricardo, no sé exactamente cuándo sucedió, pero he notado que has cambiado. Y por difícil que fuera al principio, estoy empezando a creer que este cambio es real». «Es real», le aseguró él. «Sé que te he lastimado mucho a ti y a Eva. No puedo cambiar el pasado, pero estoy dispuesto a pasar el resto de mi vida tratando de compensarlo». Elena asintió, sosteniendo su mirada. «Te creo». En los meses siguientes, la vida de Ricardo, Elena y Eva dio un giro inesperado pero natural. Comenzaron a pasar más tiempo juntos, no solo por Eva, sino porque comenzaron a redescubrir lo que los había unido al principio. Elena empezó a trabajar en su nuevo libro, animada por el constante apoyo de Ricardo. Él no solo leía cada borrador que ella le mostraba, sino que también le hacía sugerencias constructivas y la ayudaba a buscar inspiración. Una noche, mientras estaban en la casa de Elena, algo que se había convertido en algo habitual, Ricardo preparaba la cena, mientras Eva ayudaba a su madre con el ordenador. Era una escena sencilla, pero para todos los presentes representaba algo mucho más grande: la unión. Cuando la cena estuvo lista, todos se sentaron a la mesa. Ricardo levantó su copa de vino y miró a Elena y Eva. «Quería decir algo», comenzó, un poco nervioso. «Ustedes dos significan todo para mí. Sé que me tomó un tiempo darme cuenta, pero me salvaron de mí mismo. Gracias por darme la oportunidad de ser un mejor hombre». Elena sonrió, tocando su mano. «Somos una familia, Ricardo, y eso es lo que importa». Eva levantó su vaso de zumo con entusiasmo. «¡Por nuestra familia!». «Por nuestra familia», repitieron Ricardo y Elena al unísono. En ese momento, mientras se reían y hablaban, todos sabían que el pasado finalmente estaba donde debía estar. Detrás de ellos, el futuro, brillante y lleno de posibilidades, era suyo para construir. Juntos. Entonces, ¿qué te pareció esta conmovedora historia de redención, amor y reencuentro? Deja tu calificación del 1 al 10 aquí en los comentarios y dime cuál fue tu parte favorita. Si te ha gustado, no olvides dejar un like para ayudar a que este contenido llegue a más personas. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias atractivas, llenas de giros. Y por supuesto, no te vayas sin echar un vistazo al video que está apareciendo aquí en la pantalla. Es otra narrativa increíble que te encantará. Hasta la próxima.